que si hay alguien que tiene examen extraordinario, ellos sí fueron asignados, fueron 8 personas y estas 8 personas no creo que estén el día de hoy. Si hay alguien que le hace falta y que no le ha llegado el examen, por favor, ya el examen ya fue entregado. En el mismo concepto íbamos a entregar el laboratorio, pero creo que hubo un descontrol por haber entregado uno antes, ¿verdad? Entonces puede que por ahí esté el descontrol de haber entregado un laboratorio y después el siguiente, ¿verdad? Pero al final eran 2 o 3 puntos que ustedes mismos habían adquirido y obviamente lo vamos a ir solventando poco por poco, ¿verdad? El día de hoy vamos a empezar la clase normal. Específicamente les voy a enseñar el laboratorio que se tenía para que ustedes pues tengan 2 minutos de leerlo o 5 minutos, ¿verdad? Y después vamos a empezar a tomar a 5 personas o 6 que levanten la mano para poder opinar, ¿verdad? Y después eso es un laboratorio que ya no tiene punteo porque ya se les va a aumentar a ustedes de forma limitada a todos, ¿verdad? Entonces, ese era el convenio de laboratorio que por cuestiones de permiso no se llegó a la conclusión el día de hoy. Pero igual, aquí lo que nos interesa también es, aparte de los puntos ustedes, a mí me interesan los conocimientos que lleguen y el razonamiento que se logre tener de la ley, ¿verdad? Por favor, en el chat necesito a 5 voluntarios para poder tomar nota. Obviamente el tema va a ser el laboratorio. Se los presento desde ya para que ustedes tengan ahí el caso. Me manifiestan si ya ven la pantalla, por favor. Ya, licenciado. Les doy 2 o 3 minutos para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Y después vamos a platicar al respecto. No se ve, licenciado, disculpe. Ahí está. Listo, ahora sí se ve. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Ustedes, de todos modos, lo voy a poner en la pantalla para ir platicando al respecto, ¿verdad? Una de las cosas que en el derecho de obligaciones tenemos que entender es identificar las obligaciones. Vamos a ver, los voluntarios del día de hoy son, vamos a ver,
Hoy sí, levanten la mano los que quieran. Está Alfredo Monroy y Marvin Estuardo. Empecemos con Alfredo Monroy. Empecemos, pues. Ok, licenciado, según La el caso. primera pregunta, mire, pues, ahí es Ujú. donde viene. La primera pregunta, usted ya leyó el caso, obviamente todos están en concordancia con el mismo caso, y la primera es, identifique, y la pregunta es, en el caso, ¿qué tipo de obligaciones surgen? Y a usted le tocó la obligación de dar. Identifique la obligación de dar, mi estimado. ¿Por qué? ¿Y en dónde se da en este párrafo? En el caso, licenciado, nosotros pues tenemos de que el joven Pancracio pues tenía la obligación de dar en forma de pago en efectivo a la dueña a la propietaria, ¿verdad? De la venta de pizzas. Entonces, como él no pudo cumplir con esa obligación, se modificó, eh, por lo que él ya no tuvo que dar ese dinero, sino que al contrario tuvo que hacer algo a cambio de eso. No. ¿Dónde está la obligación de dar? Cuando ellos compran la pizza y tienen que pagarla. Va, muy bien, ahí está. Ahí es donde entra. De parte de la señora Débora, ¿no hay una obligación de dar o sí hay? De ella de darles la pizza. Ah, ahí está, una obligación de dar de parte. Por eso es importante identificar los elementos personales. ¿Qué? Se salió el leak. ¿Sí? Yo pensé que era mi internet. Hola, 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 leak. No, sí se salió. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Está emocionado por el punteo. Buenas noches, mi estimado Oscar Coroy. Ese soy yo, Estuardo. Ahora a ver si va a poder entrar porque está llena la sala. Que nadie salga. No dejen. Así quedémonos. Nadie salga. Chelas, un par de chelas. Víboras. ¿Dónde y cuándo? Hoy hay libre, hombre. Solo paja, Néstor. Estamos. Que manda esa barba. Lento te miro. Estamos Bueno, a menear esa seguimos. barba, a menear esa barba. Ya. Lick, buenas noches, ¿ya se escucha? Ya los estaba escuchando a dónde nos íbamos a ir. A seguir comprando, Gracias. a ver si pulsamos por las pizzas. Bueno, muy bien, sigamos. Se fue un poquito la luz por acá, entonces se cortó totalmente el internet, pero creo que ya regresé. Muy bien, el segundo participante era, según nuestra Marvin Estuardo, no sé si él fue el que ya participó. Y todavía no, licenciado. No, empecemos con usted. La segunda pregunta es, ¿hay una obligación de hacer, sí o no? Sí, licenciado, hay una obligación de hacer. ¿De quién? Porque
en este caso sería de la persona que no pagó la parte de su pizza. Entonces, pues se creó un nuevo contrato, un negocio jurídico y por lo tanto esta persona tiene que hacer, en este caso, un trabajo. Tiene que, creo que, lavar los platos, creo que decía en el Claro, ejercicio. ahí está. Miren, ahí donde entra, ahora ya estamos identificando las obligaciones. Ahora, hay una obligación de no hacer. A ver quién es el siguiente voluntario. Miguel. Ah, no, Miguel está en examen. Ah, no, hay Miguel Armando Vivar. No sé si está en examen. Silic, dígame. Va, contésteme, mi estimado Miguel. ¿Hay una obligación de no hacer? En este caso, si él no quiere lavar los platos, sí podría entrar en esa negativa de no querer lavar los platos. Pero también en este sentido tendría que, pues, tal vez tener un problema por cuestión de que de alguna manera tiene que pagar la pizza, ¿verdad? No, pero vamos a, usted ya está presumiendo más allá de, como digo, como en su calidad de abogado asesor, ¿qué va, qué va a asesorar al tal Pancracio? Aquí, en este caso, así como está redactado, ¿hay o no hay obligación de no hacer? Sí, tendría que lavar los platos. No, esa es una de hacer. Una de no hacer, De no hacer solo sería no lavar los platos. no, no hay, porque ahí donde entra se pactó, se convino que él iba a lavar los platos, ¿ya? No hay una obligación de no hacer. Si hubiera sufrido, Ya le y en entendí. caso de su negativa, deberá de dejar sus par de tenis en calidad de pago. Ahí sí, estamos hablando de que ya el negocio jurídico me manifestó claramente, ¿verdad? Que hay una obligación de no hacer. Siguiente, vamos a ver otro voluntario. Estuardo Calderón. Ah, no, no, perdón. Sí, Estuardo Calderón. Vamos, Estuardo Calderón. ¿Hay una obligación alternativa, sí o no? ¿Está Estuardo Calderón ahí? Silic, sí, sí, aquí estoy. Va. ¿Existe Pues o yo no una creo, mire, obligación alternativa? pues yo creo que no existiría, Lick, porque ya dados los acuerdos de que él tendría que cumplir con el acuerdo de lavar los platos, creo que no habría. Va, muy bien. No hay una obligación alternativa. Divisible, vamos a ver el siguiente que mencionó por ahí, después de Andrea Suseli del Rosario Zamora. ¿Hay una obligación divisible? ¿Está Suseli Zamora? Ojo. No me deja ingresar, dice. Ah, no. Estaba dentro. Ahora anda de parranda. Bueno, siguiente. Estuardo Calderón. ¿Hay una obligación divisible, sí o no? Estuardo Calderón. Yo creo que sí, Lick, yo creo que sí existiría, Lick, para poder ayudar al joven Pancracio. Yo creería que sería compartirla con todos sus amigos o decirle a sus amigos que si lo podrían ayudar a cancelarlo. Está, pero no es lo correcto. ¿Sabe por qué? Una obligación divisible es aquella que por su naturaleza se puede dividir. ¿La pizza se come por entero o se deja por pedacitos? Por pedazos. Claro.
pero la señora no le va a dar por pedazo. Usted compró 7 pizzas, ¿no? Le dieron 7 pizzas, punto, ¿verdad? Aunque la pizza esté por pedacitos, que eso no tiene nada que ver. La obligación es entregar pizzas y entregó los 7. Ahora, los 7 muchachos, el costo de 150 cada uno, se lo repartieron entre ellos. Uno de ellos no pudo pagar. Ahí donde entra, ya ahí la obligación del pago es divisible, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar. Si bien es cierto lo que usted dice, es de que entre sus cuates por cuestión de solidaridad lo hubieran pagado entre todos, ¿verdad? Pero no lo hicieron, ahí se fueron. Pero la obligación es divisible, sí, es divisible porque entre los 7 se repartieron una parte alícuota del dinero, ¿verdad? Eso lo hace ser divisible. ¿Estamos? Siguiente. Vamos a dar la palabra. Arnaldo dice Morales, pues me imagino es Arnoldo Morales. ¿Hay una obligación mancomunada? ¿Sí o no? Sí. ¿En la parte del acreedor o deudor? ¿Deudor? En la parte del deudor. Ahí está. 7 amigos universitarios, ¿verdad? No hay quite en este caso. ¿Hay una obligación facultativa o no? Vamos a dar la oportunidad al último. Alguien más que nos mencionó, vamos a ver. Caterín Ramos. A ver, Caterín Ramos. Acaba levantando la mano, está. ¿Hay una obligación facultativa? ¿Sí o no, Caterín? Tiene el sonido, pero no se escucha. Bueno, démosle la oportunidad a Juan Manuel, que también tiene la mano levantada, por favor. Buenas noches, Lick. Ahí sí se escucha. Va, dígame, ¿hay obligación facultativa, sí o no? Así es, Lick. Hay una obligación facultativa. ¿De quién? En este caso, de la persona que no cuenta con el efectivo. Claro. ¿Por qué? Porque va a sustituir en este caso la obligación por otra, Lick. En este caso, lavar los ¿Y platos. quién es el que autoriza? En La este caso señora sería el acreedor. Débora Solís. Miren, todo lo que hemos platicado anteriormente y todo lo que ya han estudiado, pues se relaciona y se resumen en eso, identificar cómo el acreedor y deudor pues va cumpliendo sus obligaciones, ¿verdad? Y puse este ejemplo porque casi se asemeja a todas las obligaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, voy a cambiar y regresamos al derecho de obligaciones, porque el contenido de todas esas obligaciones es la base medular de nuestro estudio, ¿ya? Nosotros en el caso del libro fuente. Esas obligaciones son transferibles, ¿verdad? Las obligaciones
establecidas en un contrato se pueden ceder. Eso implica que un contrato sí se puede ceder, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, pero para eso tiene que quedar claro. Vamos a darle la palabra a Melvin Danilo Cruz. Por favor, tiene la mano levantada. Cuénteme su inquietud, Danilo. Licenciado, buenas noches. Solo con una pregunta. Yo tengo en la parte donde preguntaba si había una obligación mancomunada, yo tengo o no lo tengo claro, o tengo duda de por qué decían que sí, porque según yo sé en una mancomunada, cualquiera de los que, o según yo entiendo, cualquiera de los que tienen la obligación puede ser obligado a cumplir totalmente la obligación. Y en este caso, la dividieron, más los demás no se quedaron para cumplir con la obligación de la otra parte alícuota, como usted lo indicó. Entonces, mi duda es si en este caso, si es mancomunada o cuál es la diferencia. Bueno. La ley establece que existe obligación mancomunada cuando en una obligación, que en este caso la obligación principal sería el pagar las pizzas, a 150 cada pizza. Obviamente, si hacemos matemáticas, sale bastante, ¿verdad? ¿Ya? Esa es la obligación que inmediatamente quedó mancomunada. ¿Por qué? La obligación es de los 7. Si bien es cierto, entre ellos se dividieron la parte alícuota y uno no pagó, porque ahí donde entra, uno no cumplió la obligación, ¿verdad? Entonces, en materia civil, ¿verdad? La ley establece que la mancomunidad va a ser simple, y el compañero lo decía en el chat. Lo simple se refiere de que la deuda total de esas 7 pizzas se van a dividir en partes iguales entre 7 compañeros. Uno de ellos no pagó, pero aquí no estamos preguntando si pagó o no pagó. Ahí es donde entra el punto. ¿Hay obligación mancomunada? Sí. ¿Por qué? Porque ya la obligación no recae no solo en uno, que recae en varios, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, si es mancomunada, la señora pudo haber, como él no tenía dinero, cobrarle a los otros, aunque él no pagara su parte. Ahí es otra cosa. Una de las cosas que debemos de entender también es que en el caso de la obligación mancomunada hay de 2 tipos. Una que es simple y otra que es solidaria. Habíamos establecido que en materia civil solo nace por sí una obligación simple. Eso significa que la deuda total se va a dividir en cuántas partes existan, pero también hay lo que es la obligación solidaria, mancomunada solidaria. Cuando existe una obligación mancomunada solidaria, es porque todos, indiferentemente, los 7 están obligados a pagar la totalidad. Pero en este caso, por eso es importante identificar si estoy contratando de manera civil o de manera mercantil. Si hablamos de materia civil, ¿verdad? Es porque, decíamos en la clase, es porque se contrata con un particular. Y en este caso, Débora Solís es un particular, ¿verdad? En el caso del comerciante, cuando comparece un comerciante, ahí ya la relación es mercantil. Y en el artículo habíamos establecido 674 del Código de Comercio, ¿verdad? Establece de que si es en materia mercantil, esa mancomunidad es solidaria y no es necesario declararla. Se va a presumir que es solidaria.
Eso implica que en este caso, donde Débora, no pusimos Débora en su calidad de comerciante, porque ya, si hubiéramos puesto en calidad de comerciante, ahí sí hubiera sido mancomunada solidaria. Pero el punto de Melvin es, ¿hay mancomunidad? Sí hay, porque la obligación no es solo de uno, principalmente, ¿verdad? Solidaria no hay, porque dice el 1553 de que para que exista una obligación mancomunada solidaria debe pactarse en el contrato, y aquí no se pactó. Gracias, licenciado. Juan Francisco Verdugo, cuéntenos. Gracias, licenciado. Perdone, fíjese que yo estoy teniendo serios problemas con mi señal y me ha costado pero un montón el poder estar en el curso. No sé qué está pasando porque sí he luchado por varios medios y no logro permanecer adentro de su clase. Sin embargo, fíjese que ahorita sí logré escuchar lo que usted mencionaba de la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. Y no logré entender la diferencia que hay entre una mancomunidad simple y una mancomunidad solidaria. ¿Usted sería tan amable de explicármelo? Ya que si es mancomunidad pero es simple, yo entiendo el término contradictorio. Muy bien. Es simple cuando la deuda se divide en cuántos miembros o codeudores haya. Eso implica, en este ejemplo que eran 7, la deuda se divide en 7 y cada quien, la misma ley dice que cada parte se va a considerar una deuda independiente. Por esa razón los amigos se fueron. Eso lo establece el 1348. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los codeudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total del cumplimiento de la misma. En este caso, dice, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. Entonces, aquí la deuda principal, la suma total, se dividió en 7. Los 6 que sí pagaron cumplieron su obligación. Uno no pagó y ahí es donde viene la consecuencia, pues le dieron una obligación facultativa. Ahora, en lo solidario es que todos tienen la obligación de pagar, y ahí donde decía un compañero, decía, pero la señora, si sabe que es una obligación mancomunada, los hubiera obligado a todos a pagar la deuda de este sujeto, ¿verdad? Ahí sí, pero es porque es solidaria. Pero en el problema, en el caso de civil, ¿verdad? Que aquí la ley va a presumir que es simple. ¿Por qué? Porque el 1353 dice, la solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de ley. Entonces, como en este ejemplo, pues obviamente no establecimos que se había presumido y tampoco dijimos que era un comerciante, entonces se va a considerar como un contrato o un negocio jurídico entre particulares, o sea, civil. Y es entonces porque es simple. ¿Me dice si logró alcanzar su duda? Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, sí, ya entiendo.